quiero dar una segunda oportunidad a estos autores. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de segundas oportunidades, así que vamos a hablar de algunos libros, autores que no me han gustado mucho, pero que estoy dispuesta a intentar que me gusten. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido un poquito más, formar parte de la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo y al club de lectura. Y ahora sí, vamos a hablar de libros, y en este caso vamos a hablar más que de libros, de autores a los que les quiero dar una segunda oportunidad, porque son autores de los que he leído ya algo, no me gustó, pero por un motivo u otro yo tengo la espinita ahí clavada de que quizá otro de sus libros sí que me pueda gustar. Y yo soy muy de segundas oportunidades, o sea, si a mí me pasa eso, si tengo esa idea en la cabeza, yo quiero intentarlo, quiero dar una segunda oportunidad porque lo que a mí me gusta es que me gusten los libros y los autores. Entonces, bueno, pues si hay algo que no me ha gustado, pero siento que había un potencial para que sí me gustara, para tal, voy a intentar tirar del hilito e intentar que me gusten. Porque sí, porque disfruto haciéndolo. Entonces tengo una pequeña lista aquí en mi cabeza de autores y autoras, bueno, voy a decir autores porque es que autoras solo hay una, con los que quería hacer esto. Y os cuento, así un poco más distendido, un poco charleta este vídeo. Yo tenía dudas porque yo quería contaros esto, pero al principio mi idea era haceros un blog de lectura leyendo estos libros con los que yo quería dar segunda oportunidad a estos autores. Lo que pasa es que me di cuenta de que os quería contar un poco de cada uno de ellos, entonces sí iba a quedar un vídeo muy largo. Por eso he decidido sentarme aquí a hablar con vosotras tranquilamente de qué autores son esos, qué libros me leí que no me gustaron, por qué quiero darles una segunda oportunidad y con qué títulos creo que se la voy a dar. Y luego ya grabaré otro vídeo en el que lea esos libros y os cuente qué tal ha ido. Si les he dado esa segunda oportunidad y ha ido bien y ahora ya me gustan, o si por el contrario pues no ha podido ser y con esa segunda oportunidad siguen sin salvarse y pasan a ser autores que simplemente no voy a seguir leyendo y ya está. Todavía no sé si lo haré así más en plan wrap up o en plan blog, pero os lo contaré eso en otro vídeo. En este os voy a contar el plan. ¿Qué autores son esos? Y cuál es su historia, ¿vale? Un poco de story time de cada uno de estos y por qué están aquí en mi lista de segundas oportunidades. Son 6. Y a ver, yo es que no me puedo callar, yo es que de verdad, la transparencia me puede, pero estoy haciendo un poco de trampas, porque ya os digo que mi idea de grabaros este vídeo era otra, entonces como ha cambiado, os confieso, voy a hacer una pequeña confesión, que hay 2 de ellos a los que ya les he dado esta segunda oportunidad, así que yo cuando os estoy contando esto ya sé cuál es el resultado de estos 2. Pero como he decidido dividir estos vídeos así, voy a fingir que no, y os lo voy a contar como si todavía no supiera cuál es el resultado. ¿Alguno de vosotras sabéis cuáles son algunos de estos? Mis Patreon que siguen mis lecturas al día lo saben, y seguro que alguna otra lo sospecháis, pero yo os lo digo, lo siento, o sea, transparencia pero fingimiento todo en uno, porque si no el vídeo pues pierde un poco de sentido, así que bueno, ese resultado os lo daré en el siguiente vídeo. Ahora simplemente os cuento el story time. Empezamos un poco, voy a empezar, como he dicho, que son todos autores menos una, así que voy a empezar por la única mujer de la lista, que de hecho este autor está aquí, pero llamarlo segunda oportunidad quizá es un poco excesivo. Y es que empecé un libro suyo, pero ni siquiera lo acabé. A duras penas lo leí, es decir, me leí las primeras páginas. Estoy hablando de Megan Maxwell. Es una autora a la que yo le tengo mucha curiosidad porque es una de las autoras bestsellers de romántica en nuestro país. Tiene una horda de fans increíbles, lectoras muy fieles y en general gusta mucho a muchísima gente. También es verdad que también tiene muy malas críticas y también hay muchísima gente a la que no les gusta. Y a mí cuando hay esta variedad de opiniones me entra urgencia por saber cuál es mi opinión y en qué bando estoy yo. Entonces tenía muchas ganas de probarla, igual que con todos los demás autores, desde el máximo respeto. O sea, todos los que están aquí son porque yo creo que puede haber una posibilidad de que me gusten. Y tengo curiosidad por saber de dónde viene su éxito, que seguramente es muy merecido, porque si lo tienen es que lo merecen, y ¿qué hay ahí detrás? Entonces, esta autora me llama mucho por eso. Por este motivo, yo le di oportunidad en un momento en el que dije, venga, vamos a probar a Megan Maxwell, y empecé a leer la que en ese momento era su última publicación, que era esta de Un último baile, Milady. No me gustaron nada las primeras páginas, o sea, fue un choque frontal horroroso y decidí que
iba a parar, que no iba a seguir leyendo ese libro porque es que ya sabía con las primeras páginas que probablemente mi experiencia con la autora con ese libro no iba a ser buena. Entonces decidí parar, esperarme y en un tiempo darle oportunidad con otro título que fuera muy diferente y que quizás sí casara más conmigo. Ese momento ha llegado y le voy a dar esa oportunidad con el primero de su saga de libros ambientados en Escocia, porque Megan Maxwell tiene una saga que es una de sus sagas, de sus libros más famosos, porque además fueron los primeros, yo creo, que es una saga de romántica de Highlanders, y el primer libro de esta colección es Deseo concedido. Además está en audiolibro, así que bueno, pues voy a intentar probar a la autora con este libro. Esta saga sé que tiene mucha gente que la tiene mucho cariño porque fue con la que muchas lectoras se enamoraron de la autora, así que tengo expectativas de que me pueda gustar dentro de la romántica, ahora ya que he probado más cosas y demás, y de que ese de Milady fuera una bajona y fuera un libro que quizá no, porque también era un libro un poco experimental para la autora. Esta autora no escribe en general romántica de regencia, ni romántica de época, ni nada de eso, y era un libro pues un poco distinto a lo que ella suele escribir, y además con un toque diferente porque tenía el rollo viaje en el tiempo, porque era una mujer moderna que viaja a la época victoriana. Y el caso, que creo que no era el adecuado para probar el estilo habitual de la autora. Le voy a dar esta segunda oportunidad con estos que creo que son más representativos de ella. Pasamos ya a los muchachos de esta lista. El siguiente que está por aquí es Javier Castillo. Javier Castillo, es que no tengo ni que explicarlo, pues es un escritor que tiene muchísimo éxito entre las lectoras y lectores de misterio y thriller. Y obviamente a mí me despierta curiosidad y, no sé, me gustaría formar parte de ese entusiasmo y formar parte de esos fans y ese juego de sacar un libro y emocionarte y leerlo, porque además es un autor nacional y tiene gracia. Pero ¿qué pasa? Que mi primera experiencia leyendo al autor pues no fue nada buena. Pero nada buena. Yo me leí su primer libro, que es el del día que se perdió la cordura, que es el primero además de una biología. Yo ni siquiera la continué porque fue un libro que no me gustó nada. No me gustó la forma de escribir del autor, no me gustaron los personajes, me pareció incoherente, me pareció aburrido, me pareció que nada tenía sentido. O sea, la verdad es que fue una lectura que me dejó pues muy desmotivada por darle otra oportunidad al autor. Pero han pasado muchos años desde que yo leí ese libro, que ni siquiera fue cuando salió, o sea, yo lo leí tarde, o sea, cuando yo leí ese libro el autor ya había escrito bastante más. A mí no me gustó nada y desde que yo leí ese libro todavía han pasado unos cuantos años más y el autor ha seguido escribiendo y teniendo cada vez más éxito, y creo que ha llegado el momento en el que le puedo dar otra oportunidad porque quiero saber qué hay ahí, quiero saber qué le gusta a la gente de este autor y quiero conocer alguno de sus otros títulos porque estoy segura de que puede ser que me guste. No sé si me va a encantar, no sé si me voy a enamorar, no sé si voy a ser fan, pero estoy casi convencida de que me puede gustar más que ese primer libro que leí, porque entre otras cosas era el primer libro que escribía el autor. O sea que es muy posible que haya evolucionado muchísimo como escritor y haya mejorado, y creo que pues es justo darle una segunda oportunidad sabiendo que es muy posible que lo vaya a disfrutar. Si luego no es así, pues ya está, será una autora que no siga leyendo, pero tengo ganas de intentarlo una vez más. Con Javier Castillo tengo muchas dudas sobre con qué título intentarlo. Cuando veáis este vídeo no sé si ya estaré leyendo todos estos libros, entonces no sé si dará lugar a que me deis vuestras recomendaciones aquí abajo, pero seguramente os haya hecho una encuesta y os haya preguntado por Instagram. Por eso, para estas cosas, pues si me seguís en las redes sociales podéis ayudarme e interaccionar más a diario conmigo. Pero seguramente lo tenga ya elegido. Por si acaso no es así, podéis dejarme en comentarios vuestra opción. Mi duda principal, lo primero, es por intentar leer el que más potencial tenga para gustarme a mí, y por otro lado porque creo que muchos de sus libros tienen relación entre sí, entonces no quiero coger una segunda parte de algo que me vaya a faltar información o cosas de esas. Mi opción principal era La chica de la nieve. Pero ¿qué pasa? Que hace poquito se ha estrenado la serie y me he saciado de oír hablar de ella y tengo la sensación de que ya sé demasiado sobre la historia como para que no me vaya a aburrir, así que estoy planteándome cambiar el título. Pasamos ahora a un autor que he leído muy recientemente, que ya os he hablado de él por aquí, os hice la reseña pertinente en Instagram y todo, así que bueno, pues si me seguís ya sabéis un poco lo que me pasó con ese libro, pero leí mi primer título de Paul Penn, que fue Un matrimonio perfecto. No me gustó,
no fue un libro que yo pueda recomendar ni que disfrutara ni nada, pero me dio muchísima pena porque yo tenía muchas ganas de que Paul Penn a mí me gustara y además venía súper recomendado por muchas de vosotras, por muchas de las compañeras. Sé que es un autor muy querido, que a la gente le gusta mucho, así que fue bastante bajón y yo me quedé con la espinita de darle otra oportunidad, sí o sí seguro, porque creo de verdad que en este caso mi falla fue el título en cuestión y no el autor. De hecho, su forma de escribir me agradaba, me gustó, pero tuve problemas con la trama específica de ese libro. Entonces creo que con otra historia puede ser que termine amándole. Quiero darle otra oportunidad y en principio lo voy a hacer con sus relatos, porque Paul Penn tiene un libro de relatos, concretamente me lo recomendó una de mis Patreon y me pareció una opción bastante interesante para darle esa segunda oportunidad. Yo creo que los relatos son muy útiles para conocer a los autores y autoras y para hacerte a su estilo y saber si te gustan o no, así que creo que lo voy a hacer por ahí porque es una forma de catarle con distintas historias y distintas tramas y ver si ese autor tiene cosas que me puedan gustar. Así que en principio es lo que voy a hacer. Si me gustan, la intención es después volver a una de sus novelas, que sé que muchas de vosotras me recomendáis la de las luciérnagas o la del cactus. Perdonad mi memoria, pero bueno, sabéis las que son. Así que el siguiente paso, si me gustan sus relatos, serían esos. Si con sus relatos veo que es que no hay manera, pues... Pero este autor yo le tengo mucha fe. O sea, este es de los que... creo que esta segunda oportunidad va a servir. Sería una gran decepción que no fuera así. Pasamos al siguiente, que es Richard Matheson. Nunca sé cómo se pronuncia el apellido de este señor. Lamento equivocarme. No sé si es Matheson. Richard Matheson. Para los amigos. Yo me leí La Casa Infernal, me lo leí el año pasado, en el mes de octubre, y no me gustó. Y fue una decepción muy grande, tanto por el título en cuestión, porque yo le tenía muchas expectativas a esa historia tan famosa de Casas Encantadas, como porque es uno de los autores favoritos de Ivy Clementine. Y yo cero presión sobre ella, pero me fío muchísimo de sus recomendaciones y sus gustos. Adoro su canal, si no la seguís os animo a que lo hagáis, os la voy a dejar en la cajetilla, porque me encanta sus opiniones, me encantan los libros que me descubre, me encanta todo su contenido, pero es que además, sobre todo me fío mucho porque cuando da sus opiniones de libros que yo me he leído, de lecturas que comparto con ella, normalmente coincidimos muchísimo. Entonces, bueno, pues cuando ella empezó a hablar tantísimo de este autor y de su obra y demás, a mí me dieron muchas ganas de leerle y cuando llegué a ese título iba con muchas expectativas y fue una decepción muy grande el que no casara. Es que no se quedó en un punto medio, es que me desagradó muchísimo, no me gustó, no me dijo nada, me dejó completamente fría, no sé. Pero sí o sí quiero darle una segunda oportunidad, pues casi exclusivamente por este motivo, por de dónde viene esa recomendación. Y en este caso tengo bastante claro con qué título darle esa segunda oportunidad, porque de nuevo es uno de los títulos que más recomienda Ivy Clementine del autor, que es En algún lugar del tiempo. Ahí quedo, o sea, tengo miedo, con este tengo miedo, porque por un lado quiero que me guste, llevo expectativas, pero por otro, esa primera experiencia fue lo suficientemente negativa y reciente como para tener mis dudas. La esperanza está en que creo que es un libro completamente distinto, que no tiene nada que ver ni en tema, ni en forma, ni en nada de nada. Así que bueno, vamos a ver, este es experimento porque además creo que me saca bastante de mi zona de confort. Y hablando de salir de la zona de confort, vamos al siguiente autor, que es uno que en teoría debería formar parte de mi zona de confort, pero que por lo que sea, en esa primera experiencia, no nos llevamos bien. Y es Richard Osman. Richard Osman es el autor de la colección de misterio que nos están trayendo en España, que es la del Club del Crimen de los Jueves, y el primer libro de la colección se llama así, El Club del Crimen de los Jueves. Yo me lo leí con muchísimas ganas, creí que era un autor de estos que venía a nuestro país después de haber oído cosas buenísimas de estos libros fuera, creía que me iba a encantar porque creía que iba a ser justo mi tipo de misterio. Cuando yo lo leí creía que era cozy mystery, yo discrepo sobre esta cuestión, pero bueno, y mi problema fundamental fue que no me gustó el caso de misterio, me aburrió bastante y eso además se aderezó con que algunos de los personajes me aburrieron bastante y con que hubo ciertos temas que se tocaban, por ejemplo, tema amoroso sobre tener o no tener pareja o tema dietas y comida, que me incomodó bastante. Todo eso en la batidora hizo que la experiencia pues no fuera muy grata, la verdad, y que yo me quedara con una decepción en el cuerpo de decir, jolines, yo creía que estaba empezando una colección que se iba a convertir en favorita y lo que me he encontrado ha sido que no. Pero por supuesto que yo le quiero dar otra oportunidad
porque es que debería gustarme. Es que además de esos factores que no me gustaron, tiene otros muchos que sí que me pueden gustar, porque igual que hay personajes que no me gustaron nada, hay otros que me gustaron mucho. Tiene un tipo de ambientación que me gusta, tiene un tipo de tramas que este misterio en cuestión no, pero creo que igual otro caso distinto pues sí que me puede gustar, no lo sé, hay muchas dudas, tengo muchas dudas y mucha pena, y de verdad que yo quiero que me guste. A cabezona no me gana nadie, yo lo voy a volver a intentar, obviamente lo voy a intentar con el segundo de la colección, que es el jueves siguiente, y además es que tengo excusa doble, porque el tercero de la colección, que es El misterio de la bala perdida, forma parte del reto de lectura de libros de misterio que estamos haciendo en Patreon, que es leernos todos los libros ganadores de los premios de Goodreads en la categoría misterio de 2022. Y este tercero es uno, así que para leerme el tercero yo me quería leer el segundo. En fin, que está súper justificado y que obviamente le tengo que dar una segunda oportunidad. Está en audiolibro, así que así es como lo leeré. Además de todo esto, desde que los libros están en español he oído súper buenas críticas aquí por un montón de compañeras lectoras, y las propias chicas con las que compartí en su momento la lectura conjunta del primero, ellas siguieron leyendo y les han gustado mucho los otros también. Así que, bueno, pues espero poderme unir al grupo de amantes de Richard Osman. Y vamos a cerrar ya el vídeo con mi obsesión suprema, porque esto ya no es ni medio normal, no es normal, de un autor al que le quiero dar otra oportunidad, y está aquí sin que debiera estar, porque en realidad con este autor no es segunda oportunidad, no es tercera oportunidad, es cuarta oportunidad. Pero, como he dicho antes, a cabezota no me gana nadie, y esto ya está empezando a ser enfermizo, así que, por favor, ayuda. O sea, ayudadme a salir de aquí. Si con esta ya no. O sea, si con esta no, yo dejo de leer a este autor. Juan Gómez Jurado. Si lleváis tiempo por aquí, sabéis que yo llevo intentando leer a este autor bastante tiempo, teniendo experiencias más bien negativas, pero encabezonada en que tenía que darle una siguiente oportunidad. Ya muchas me habéis dejado de locas, muchas me decís, pero es que no lo leas, si no te gusta no lo leas. Ya, chicas, pero es que a veces la cabeza no funciona así, y yo soy de seguir mis instintos, ¿vale? Y por algún motivo a mí me apetece que me guste este autor, o sea, es que no os lo puedo explicar. A veces no se puede explicar y ya está, yo estoy segura de que algunas me entenderéis. ¿No os pasa a veces que hay autores o autoras que por algún motivo queréis que os gusten, que tenéis ganas de que os gusten, pero por algún motivo no lo habéis conseguido y queréis dar más oportunidades? No sé, igual estoy sola, igual estoy loca, igual a nadie le pasa. Pero a mí me pasa y yo sigo mis corazonadas y no sé, lo tenía que volver a intentar y estaba haciendo este vídeo, así que va a estar aquí. El primer libro que yo me leí fue El paciente. No me gustó, pero es verdad que sí me enganchó. O sea, ese libro no me gustó, pero me entretuvo, que al final no está nada mal. Tuve un problemilla ahí con el personaje femenino de ese libro. Me pareció muy peli americana, que a mí es una cosa que en los libros no siempre me encanta, pero me mantuvo atrapada en sus páginas, entonces ni tan mal. Pero de todas formas se me quedó ahí un regusto de este autor no es para mí. ¿Qué pasa? Que después yo ya sabéis que cuando empiezo a oír me entra la curiosidad que mata al gato y mata a la lectora. Y tenía que darle una oportunidad a Reina Roja, se la di tarde, después ya de años y de que estuviera la trilogía completa, pero por fin leí Reina Roja. ¿Me encantó? No. ¿Lo odié? Tampoco. Me quedé en un punto ahí de es que no consigo amarlo, pero bueno, tampoco lo odio. Ni fu ni fa, hay cosas que sí, cosas que no. A la gente le gusta mucho, creo que entiendo por qué. Venga, voy a seguir con la trilogía. Y me leí Loba Negra, que además me lo leí con Esther, de Esther Reading. Y no me gustó nada. No me gustó nada. De hecho, no nos gustó ninguna de las dos. Y la trilogía está abandonada. En este caso, o sea, creo que la peor experiencia con estos tres libros fue la de Loba Negra. Cualquier lectora inteligente dejaría de leer al autor porque, por lo que sea, no es para mí. Y además, ¿qué más da si tiene un montón de fans súper agradecidas que disfrutáis sus libros? Pues chica, retírate a tiempo. No, porque lectora inteligente yo no soy. Entonces le quiero dar otra oportunidad. Va a ser la última. Yo ya no es que os lo prometa a vosotras, es que me lo prometo a mí misma. Y os juro que igual que a todos los demás, yo voy a estos autores y estos libros esta vez con ganas de que me gusten. O sea, que queriendo y creyendo que me pueden gustar. Si no, no estarían aquí. De hecho, hay otros autores que no me gustan, que no están aquí, a los que no les voy a dar una segunda oportunidad porque sé que no me va a gustar, ¿vale? Entonces esos no están aquí, aquí están los que
No, pero quiero, ¿vale? O sea, no os penséis que es que yo hago esto con ganas de después hatear de los libros. No, 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 para nada. O sea, yo lo hago rezando porque pueda fangirlear, rezando porque me reenamore. Entonces, muchas dudas también de con qué darle oportunidad, pero yo creo que lo más lógico en este caso es hacerlo con el último título que tiene publicado, que es Todo arde. No sé si tiene un poquito que ver con alguno de sus otros libros, porque este autor es un autor que sí que interrelaciona muchos los libros, pero de una forma que tampoco es imprescindible leerlos por orden. O sea, la trilogía de Reina Roja sí hay que leerla por orden, pero el resto de sus libros como que comparten un personaje secundario, comparten algo de la ambientación, pero creo que no es fundamental haberte leído todo para entenderlo o para disfrutarlo. Espero y creo que este último libro suyo también es así, que creo que comparte algo, pero que se puede leer independientemente. Si me equivoco, que alguien me corrija. Seguramente os lo habré preguntado también por Instagram, ¿vale? Porque sé que este vídeo lo veréis cuando yo ya esté inmersa en estos libros y no sé qué orden voy a llevar, entonces no sé cuáles, cuando estéis viendo esto ya me habré leído y cuáles no. Tampoco os cortéis de dejarme comentarios porque puede ser que vaya con retraso y cuando lo veáis no me haya empezado ninguno, así que no os cortéis tampoco de dejarme vuestras recomendaciones. En fin, que creo que lo voy a hacer con Todo arde, que es la última publicación, y cruzamos los dedos muy fuerte porque con este autor creo que es el único al que ya le cerraría las puertas para siempre. Así que, pues deseadme suerte. Y hasta aquí el vídeo. Estos son todos los autores a los que les quiero dar segundas oportunidades, los títulos con los que en principio lo voy a hacer. Obviamente aceptaré sugerencias, os preguntaré también por Instagram y estaré embarcada en la lectura de todo esto. Os iré contando o mientras lo leo o cuando me vaya acabando los libros para después traeros las conclusiones. Es decir, contaros qué autores se han salvado y van a la categoría de autores que me gustan y a los que seguiré leyendo, y qué autores no han pasado la segunda criba y salen de mi vida. Ay, suena tan dramático que hasta me da pena. Pero bueno, así es. Espero que hayáis pasado un buen rato conmigo, que os haya entretenido esto, que os parezca buena idea o que al menos os apetezca ver esas conclusiones finales. Espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!